Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 65 de la segunda temporada. Mi nombre es Juan Manuel Huberti y bueno, acá estamos para hacer el análisis y el repaso de todas las noticias y lo principal vinculado al mercado agrícola y financiero también. Vamos a contar hoy con una entrevista muy especial en un contexto de elecciones este fin de semana. Y bueno, vamos a estar analizando un poco lo que pasó en los mercados financieros y todo el análisis de la macro y bueno, la interpretación de los posibles resultados de cara al lunes con los resultados de las elecciones nacionales. Y bueno, para comenzar con el mercado de granos, vamos a hacer un repaso de lo que pasaba en el mercado internacional. La verdad que una semana positiva para la soja, ganando $8 por tonelada, el grano, el producto destacado, digamos, de la semana. Cereales entre neutrales y firme acompañando, prácticamente sin variaciones del maíz, y ganancias de $3 por tonelada para el trigo en Chicago, el mercado de referencia. Entre lo destacado y lo principal, yo creo que la soja se vio beneficiada de una suerte de optimismo que hay por las negociaciones y charlas que podrían darse entre Trump y Xi Jinping durante la semana que viene en Corea del Sur. Entonces el mercado de alguna manera ya se fue anticipando, reflejando la posibilidad de algún acuerdo comercial y de que China de alguna forma reanude y retome lo que sea compras de soja en Norteamérica. Referido al tema comercial también, durante la semana se conoció que Japón estaría preparando un paquete de compras de bienes de Estados Unidos y la soja también estaría incluida en ese paquete o en esas negociaciones, así que optimismo, digamos, por el lado de la demanda. Otro de los sucesos importantes de la semana y vinculado a commodities y a mercados energéticos particularmente, fue una declaración de castigo, digamos, de Estados Unidos a empresas petroleras de Rusia para que cesen el conflicto en Ucrania como parte de todas esas tensiones y negociaciones. Y esto llevó a una disparada del precio del petróleo, precisamente el día jueves, suba superiores al 5%. Y bueno, esto apuntalando en general a todos los commodities y los granos y bueno, la soja y el maíz de alguna manera recibían un espaldarazo por este fenómeno en particular. Recordemos que estamos sin datos de avance de cosecha en Estados Unidos, pero a juzgar un poco por el ritmo histórico de esta época del año, deberíamos ya tener un 80-90% de la soja ya cosechada. Algunas dudas sobre los rendimientos que se estén obteniendo, entonces otro factor ahí que impulsó la suba de precios en la semana. Por otra parte, en Sudamérica tenemos ya un 25% de avance de siembra de soja en Brasil, bastante en línea con lo que sucedía el año pasado y un poquito retrasada respecto de lo que es el ritmo histórico, pero bueno, nada grave ni que signifique una amenaza para el mercado. Al contrario, todo parece indicar que vamos a otro cosechón en Brasil, que según las estimaciones de la propia CONAB podría alcanzar 178 millones de toneladas, la verdad que un número increíble. Pasando a maíz, tenemos avance de tarea en Estados Unidos, que mismo análisis en soja en este momento del año debería superar ya el 70% de la cosecha, así que un mercado bastante limitado estacionalmente por este fenómeno. Recordemos que está ingresando un volumen récord, también con alguna posibilidad de ajustes en rindes, pero bueno, seguramente un número cercano a 420 millones de toneladas, que sería un número descomunal de cosecha de maíz para Estados Unidos. En Brasil ya tenemos 33% de avance de siembra de lo que sería el maíz de primera, en línea con los promedios y bueno, el año anterior también, así que todo encaminándose para una muy buena campaña también de maíz en Brasil. Y bueno, seguimos en realidad sin disponer de muchos datos oficiales de los cuales nos tiene acostumbrado a traernos el USDA semanalmente, como lo que es avance de cosecha en Estados Unidos, bueno, el USDA mensual de octubre para actualizar hojas de balance tampoco lo tuvimos. Nos falta ritmo de exportaciones semanales, posicionamiento de los fondos especulativos, así que bueno, un mercado que en general está un tanto desorientado por la ausencia de estos datos, ¿no? En cuanto a trigo, internacionalmente muy presionado por lo que es la gran oferta a nivel mundial. A propósito de esto, el Consejo Internacional de Granos esta semana elevó la estimación de producción global en 8 millones de toneladas a 827,
con impacto también en mayores estimaciones de lo que serían los stocks finales globales. Rusia recuperando ritmo de exportaciones, al igual que venía sucediendo la semana anterior, recuperando ritmo y venía un poco retrasado desde el principio de mes. Y bueno, una demanda internacional que esta semana se mostró bastante activa en distintas licitaciones de compra por parte de importadores tradicionales. Y esto de alguna manera con este contexto permitió apuntalar un poquito los precios. Pasando al plano local, tenemos ya casi un 34% de avance de siembra de maíz y bueno, muy de a poquito se comenzó con los primeros lotes de soja. Entendemos que después de las lluvias de este viernes, sobre finales de los días de octubre y primeros días de noviembre, ya vamos a ver un inicio de siembra bien generalizado, por lo menos en lo que sería zona núcleo y zona centro del país. En trigo, condiciones de los cultivos, 88% en condiciones buenas, excelentes, una situación muy buena desde lo productivo para el trigo, ya con más de 5% de avance de cosecha en lo que son las zonas de NOA y NEA, y bueno, con algunas sorpresas positivas en materia de rindes, ¿no? En casi todas las zonas se están encontrando y se esperan rendimientos por encima de las expectativas iniciales, así que todo invita a consolidar este panorama de cosecha de más o menos unas 22, 23 millones de toneladas, y la verdad que con este contexto no habría que descartar algo más, salvo que, bueno, climáticamente veíamos que podrían darse algunas heladas en las zonas del sur y, bueno, generar algún impacto negativo ahí, teniendo en cuenta que estamos en plena etapa de desarrollo de los cultivos. Pasando a girasol, tenemos siembra en 51% a nivel nacional y también con muy buenas condiciones. Y en lo referido a mercados en la semana, en el segmento disponible, la soja, la verdad que bastante estable, finalizando el día viernes alrededor de 480, 482 mil pesos por tonelada. Estos son más o menos unos 324 dólares más o menos, en un mercado que todavía mantiene algo de firmeza en precios, post quita de retenciones, pero bueno, este proceso se debería ir agotando, entendemos, cuando termine de originarse todo lo comprometido para embarcar, que debería ser ya cada vez menos, ¿no? Vemos poca necesidad de negocios con descarga, fábricas bien abastecidas y, bueno, precios bastante firmes para lo que sería entrega a noviembre, alrededor de 330 dólares según el A3. Y bueno, soja mayo, cosecha nueva, en torno a 312 dólares por tonelada, que la verdad que un número que no me parece nada malo para ir tomando coberturas, teniendo en cuenta que en caso de rindes buenos, los márgenes al productor dan resultados aceptables, ¿no? Maíz tuvo una semana positiva en el segmento disponible, alrededor de 180 dólares por tonelada. Un mercado que no luce tan comprometido en términos de programa de embarque para noviembre, diciembre y enero. Y recordemos que aún hay mucho maíz pendiente de comercializar, deben quedar alrededor de 20 millones de toneladas todavía. Un panorama internacional que no está muy alcista que digamos, así que seguramente vamos a un empalme de campañas muy tranquilo, con mucha oferta dando vueltas y una producción nueva que, si el clima acompaña, podría ser de 60 millones de toneladas, con muchísimo maíz de primera en marzo y abril. Y bueno, precios que en el mercado de futuros permanecían bastante estables, reflejando toda esta situación. Cerca de 176 dólares por tonelada para el maíz abril y 172 dólares para el julio. Entonces ahí vemos un spread bastante bajo, considerando que toda la oferta de maíz de primera, ya por marzo de abril, puede ser muchísima, ¿no? Bueno, para finalizar, trigo dispo 180, 182 dólares, un mercado ya prácticamente empalmado con lo que sería la posición a cosecha en futuros y, bueno, seguramente en la medida que avance la trilla y el gran volumen que se nos viene, bueno, veamos precios bastante condicionados por esta situación. Bueno, y ahora vamos a conversar con el invitado que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar con Federico Dilleno, que es economista, magíster en economía aplicada, profesor de macroeconomía y, bueno, cuenta con experiencia en investigación en distintos campos de la economía. Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, también, bueno, en este caso estamos haciendo la tarde, ¿no? Muy buenas tardes y también un saludo, digamos, para toda la audiencia, ¿no? Que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias otra vez por atendernos. Bueno, Federico, tuvimos una semana, venimos de semanas muy marcadas por lo que es la antesala de las elecciones legislativas nacionales y, bueno, un mercado financiero operando con mucha incertidumbre y volatilidad por los posibles resultados, ¿no?, que puedan darse el día domingo. Así que para arrancar,
No sé, ¿qué análisis haces del comportamiento de los mercados financieros de estos días? ¿Qué posicionamientos se fueron tomando? No solo el inversor, digamos, sino todos los agentes económicos y qué fue reflejando o anticipando el mercado financiero. Bueno, sí, la verdad que es, digamos, una pregunta, digamos, que para contestarla lleva mucho tiempo, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que, bueno, viste, digamos, la volatilidad que nosotros estamos viendo ahora en el mercado financiero comenzó de hace varias semanas, ¿no? Sí, No sí. solamente, obviamente, que no es solamente esta elección de medio término, sino que la elección de provincia de Buenos Aires también generó un cimbronazo importante en las variables financieras. Pero yo creo que por lo que hay por detrás, digamos, en esta elección, que bueno, que en adelanto fue provincia de Buenos Aires, es si yo creo que, digamos, a título personal me parece es si la sociedad avala los cambios que se están produciendo, digamos, a nivel macroeconómico. Bien, nosotros lo que estamos teniendo, digamos, a partir de la nueva administración es un cambio, digamos, rotundo, que lo que se vio, digamos, en las últimas décadas, es que Argentina, digamos, empieza a tener, digamos, equilibrio, al menos equilibrio primario, bien, del presupuesto, es decir, que se gaste menos de lo que ingresa y ese poquitito más de lo que ingresa te permita a vos repagar deuda que se había, digamos, tomado por las administraciones anteriores. Y en ese proceso lo que nosotros tuvimos fue un ajuste del gasto que impactó en ciertas variables de la economía, bien, porque después de última, ahí acá tenemos ganadores y perdedores, en ciertas variables de la economía en donde se ve, por lo menos si uno ve a nivel ingresos, donde más impacto, digamos, ha sido en aquellas personas o del sector que depende más de todo de los ingresos del Estado. Bien, ¿cuáles han sido esto? Bueno, sector público, es decir, empleados del sector público, principalmente nacionales y provinciales también por detrás, que ahí dependiendo a nivel salario, de dónde lo ves, tenés hasta un 15% bien de caída de los ingresos. Después, por otro lado, también tenés jubilaciones, que es la otra parte, o sea, tenés unos casi 3 millones de empleados públicos, 4 o 5 millones de jubilaciones, bien, entre la media y la mínima, ¿no? Entonces, ha tenido un porcentaje importante de la población, digamos, que ha venido con sus ingresos que venían ya decayendo en 2023, pero que no han podido o están un poco por debajo o no han podido recuperar esos niveles. Bien, entonces, Sí. y después la parte del sector privado, si uno ve lo que son por registros oficiales, se está viendo que lo que es el salario privado registrado se mantiene en torno a 2023 y lo que es el asalariado informal, al parecer, según si uno ve datos de INEC, estaría subiendo bien respecto a 2023. Por eso justamente se da la caída en lo que es en la pobreza, en los indicadores de pobreza de INDEC, ¿no? Entonces vos tenés esto. Y en este contexto de ajuste, lo que se está viendo justamente es una caída del consumo, bien, es decir, porque salarios registrados están en niveles de 2023, los asalariados están un poquitito arriba de 2023 y sector público abajo, entonces en total, digamos, la cantidad de ingresos te baja, bien, porque si uno se mantiene y el otro baja, te está cayendo, entonces eso está golpeando sobre el consumo. Y bueno, y hay ciertos sectores o industrias, digamos, que no le está yendo muy bien. Bien, en este sentido tenés sector manufacturero, bien, muy intensivo en mano de obra, y después del otro lado vas a tener el sector construcción, bien, que también sigue, digamos, en los salarios reales, pero también está muy impactado por el freno de la obra pública. Bien, entonces son esos sectores los que están perdiendo hoy por hoy. Tenés otros sectores que, bueno, que habrá que verlo, digamos, ese sector asalariado informal, cuánto está creciendo, pero bueno, todavía es decir, como que la gente siente que no le alcanza, ¿bien? Le sigue sin alcanzar, sin llegar a fin de mes. ¿Y esto qué es lo que pasa? Es decir, vos tenés un leve recupero en ese sector de los salarios, pero si todavía ves respecto a 5 años atrás, todavía en el sector asalariado tenés 40% menos de salarios aproximadamente, 30-40. Entonces, es evidente que a pesar de que vos todavía tenga esta estabilización, es decir, si ves ciertos productos de la economía están manteniendo su precio desde hace un montón, los salarios suben día a poquitito, pero todavía no le alcanza. Digamos, es el panorama que nosotros tenemos en la realidad. Entonces, bajo este escenario, bien, de ajuste del gasto y de normalización de las variables de la economía, al menos de la inflación, después de última veremos lo que son tasas y tipo de cambio, está el tema de estas elecciones de medio término que yo creo que el mercado lo ve como una especie de
referéndum, ¿bien? De si la gente, digamos, en la sociedad en su gran mayoría avala, digamos, este sistema, ¿bien? Y entonces, en base a esto, es que justamente el mercado está poniendo atención y todas las variables responden hacia las encuestas o los posibles resultados que nosotros tenemos acá. Bien, entonces yo creo que eso es lo principal, ¿no? Digamos, estas elecciones de medio término es una especie de censo para saber si la sociedad argentina, digamos, avala, digamos, estas medidas que se han tomado y si puede mantenerse en el mediano plazo, ¿no? Y yo creo que justamente, después si querés, te dejo, digamos, el espacio para que vos repreguntes, ¿no? Yo creo que en base a esto, justamente después reaccionará, digamos, el lunes el mercado. Sí, sí, tal cual. Muy interesante el punto que haces de más allá de la volatilidad en los números, en las pantallas, en las cotizaciones, digamos, de los activos financieros, lo que se refleja un poco eso, ¿no? Ese test social de si validamos este cambio de rumbo o de orientación o la posibilidad de un retorno al ordenamiento que mencionabas anteriormente, ¿no? En esa cuestión distributiva, digamos, por así decirlo. Y bueno, ya que lo mencionás, ¿cómo ves una posible reacción del mercado el día lunes según los distintos escenarios de resultados posibles que puedan darse? ¿Ves Eh, algún punto de corrección o cuáles serían las posibles alternativas de reacción del mercado? Yo creo que en mi visión, creo que está alineado a lo que piensa el mercado, ¿no? Es decir, vos si tenés un escenario, digamos, muy malo, bien, en términos, digamos, para el gobierno, que es justamente que está impulsando estos cambios y son más pro mercado, uno ve, digamos, un tipo de cambio seguramente puede ser por encima de la banda, no sé si en el corto plazo o en el mediano plazo, ¿bien? Es decir, eh, ¿cuánto sería un escenario malo? Y tal vez estamos hablando de 2 dígitos de diferencia. Bien, entre la primera posición y la segunda, porque eso de alguna manera te refleja en un 2027 una victoria en primera vuelta de la oposición. Ujú. Entonces, yo creo que eso sería un escenario malo, 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 y bueno, y va a impactar seguramente las variables financieras, ¿bien? Un resultado, yo te diría, normal, o creo que un poco lo que está descontando el mercado, porque han caído un poco el tipo de cambio, bien, el paralelo llegó a estar casi rozando los 1.600, bueno, el contado con liquidación pasó los 1.600, pero bueno, si uno mira el MEP y el Blue, todavía no habían pasado los 1.600 y bajaron ahora en estos últimos 2 días por las declaraciones del ministro de Caputo, que dijo, bueno, independientemente del resultado, se van a seguir manteniéndose las bandas. Y yo creo que un poco entre esas declaraciones y tal vez un poco de optimismo del mercado, eh, las cotizaciones bajaron y un poco se encuentra más la posibilidad de que se mantenga el sistema de bandas. Yo creo que sí, hay una diferencia tal vez de, vamos a llamarle 3 puntos o 4 puntos. También hay que ver mucho cómo se terminan aglutinando los votos para cada espacio, ¿bien? Porque una cuestión, o sea, bueno, ya es parte de las noticias, ¿no? Que vos tenés el Frente Patria, digamos, con distinto nombre, digamos, a nivel nacional, después hay Sí, que sí. ver si entran los aliados o no, ¿ven? Pero yo creo que un escenario de diferencia de 4 puntos, digamos, a favor de la oposición, te estoy diciendo, Sí, sería sí. positivo para el mercado, ¿bien? Es decir, es un escenario en donde al gobierno le está dejando poder de Sí, sí. veto, es decir, Menos pesimista, digamos, por así decirlo. exactamente, exactamente, menos pesimista. Yo creo que ahí vas a tener un tipo de cambio cercano al techo, ¿bien? Cercano al techo, pero con posibilidad de que se mantenga el nivel de bandas, ¿bien? Porque va a ser positivo para mediano y largo plazo. Bien, es decir, volvemos a lo que yo te comentaba al principio, bueno, a pesar de que la economía no está tan bien, la sociedad, digamos, avala los cambios que se están dando ahora. Bien, yo creo que eso es lo que dije primero, que me pareció lo más importante, es lo que se está jugando ahora y lo que después va a leer el mercado. Es decir, voy a tener 2026, 2027, que capaz que sean mejor a nivel económico. Y bueno, y tenés una sociedad, digamos, que ha aceptado, digamos, el nuevo cambio. Y bueno, y un resultado positivo yo creo que sería eh, con digamos, si se le puede llamar oficialismo hoy, ¿bien? O sea, la Alianza Libertad Avanza Pro, digamos, ya superando, digamos, a la oposición, ¿bien? Y ahí yo te diría un tipo de cambio, el que sería muy positivo, ¿bien? Un tipo de cambio apreciándose, del que tenemos ahora. Eso sin lugar a dudas, porque
Después, si querés, hablamos la cuestión esto de qué tipo de cambio es de equilibrio, cuál es sostenible, pero yo creo que tendería, digamos, a apreciarse el tipo de cambio desde donde lo vemos hoy. No, no, está clarísimo todas las posibilidades que mencionás en base a los resultados, pero ya que lo mencionás Ujú. y tirás el tema, bueno, te iba a consultar también sobre esto del esquema cambiario, que como bien decís, bueno, el propio ministro confirmó que no se vendría ninguna modificación, más allá del resultado de las elecciones, pero ves que sea un esquema mucho más sostenible a lo largo del tiempo y justamente esto que decís, es un tipo de cambio cercano al techo de la banda o si se aprecia un poquito, lo ves que es un tipo de cambio real competitivo. Con respecto a la cuestión de equilibrio de tipo de cambio, ¿no? Yo estoy en esa parte de los economistas que dice que, digamos, hablar de equilibrio de tipo de cambio, un tipo de cambio de equilibrio óptimo, ¿viste? Es muy complicado porque tiene muchas aristas estos. ¿Bien? ¿No? Porque, bueno, es decir, si vos preguntás por cada sector industrial, agropecuario, minero, es decir, cada uno va a tener algún tipo de cambio Sí, sí, sí. en mente, ¿bien? O uno más alto, uno que aquí se encuentra bien, o todos te van a pedir tal vez uno más alto. La cuestión es, yo creo que de parte de lo que dice el gobierno, es decir, la posición que mantiene el gobierno es lógica. Lo que el gobierno sostiene es que, bueno, hoy el ajuste, digamos, el gobierno hoy no tiene déficit primario, es decir, ajustó el gasto. Vos ya hiciste un ajuste terrible, ¿bien? Un esfuerzo tremendo, y vos ahora, o sea, lo necesario sería que no sigamos pidiéndole más ajuste a la sociedad, porque yo creo que un tipo de cambio más alto, a vos lo que te genera van a ser salarios más bajos, bien, porque tiene una relación, va a tener una correlación, digamos, inversa, es decir, subís el tipo de cambio, aumentan los bienes transables y te va a caer el salario, bien, el salario real. Entonces, como que digamos, vos ya hiciste un ajuste muy fuerte en el sector público, ahora el sector privado, digamos, dale un poco más de aire, porque ya, ¿cuánto ajuste, digamos, le vamos a pedir a la sociedad que haga? Entonces, eso por un lado. Por otro lado es, eh, bueno, ok, vos tenés este tipo de cambio. Bueno, ¿cuáles son los problemas, digamos, que tiene la Argentina con este tipo de cambio? Este tipo de cambio está súper apreciado. Y si ya vemos la serie, ahí, digamos, bueno, un tipo de cambio súper apreciado era el de 1100, ¿bien? Capaz que uno de 1500, como dijo el ministro de Economía, creo que en declaraciones radiales, no, por televisión ayer, estoy más cómodo con un tipo de Sí, cambio de sí, sí. 1500, ¿no? Yo creo que es un tipo, si vos ves la serie tipo de cambio real, es un tipo de cambio que es más cómodo, ¿bien? Obviamente lo ideal, digamos, en el mundo ideal sería que el tipo de cambio suba, que los salarios también suban y mejore tu competitividad real, ¿no? O sea, acá en Argentina es todo un trade-off, ¿bien? Si el tipo de cambio sube, posiblemente, digamos, le pega al consumo, ¿bien? Que ya viene masacrado, Sí, ¿bien? sí. Hasta ahora, y le estás pegando más al consumo. Entonces, digamos, yo creo que esa es la lógica del gobierno. Es decir, yo estoy planteando equilibrio fiscal, lo hice por 2 años y lo voy a hacer 2 años más. Ahora, bueno, dame un poco de aire, digamos, para el sector privado. Tenemos este tipo de cambio de 1500. Bueno, vamos a ver qué otras reformas podemos hacer para mejorarte la competitividad del sector privado. Es decir, en vez de pedir un tipo de cambio más alto, vamos por reformas de competitividad. Bien, que ahí tenemos un montón. Entonces, yo creo que esa es la lógica del gobierno y que en cierta medida, digamos, se sienta bien. Es decir, porque la sociedad hizo un ajuste grande y yo creo que pedirle ya más ajuste a la gente me parece ya demasiado y Sí, tal vez de difícil de última tolerar buscate socialmente y ya con este tipo de exactamente cambio, sí. lo que es socialmente aceptable. Como Bien, que la corrección entonces, nominal quizá hasta acá llegó y la competitividad se podría encarar por otro lado ahora, digamos. exactamente, exactamente. Yo creo que esa es la visión del gobierno y creo que comparto, digamos, por una cuestión social. Bien, es decir, vos capaz que en un escenario de crisis, un tipo como fue el 2001, bien, bueno, se escapó el tipo de cambio y le dejaste subir, bueno, pues no te queda otra. Y bueno, y en ese momento la sociedad ya había una crisis enorme, que dejes volar el tipo de cambio era una cuestión era más leña al fuego de un incendio que tenías, ¿no? Entonces, yo creo que en parte es eso, ¿no? Es cuánto es socialmente posible, digamos, hacer más ajuste todavía. Después, por Bien, otro lado, bueno, vos tenés ese canal de discusión que tenés, bueno, eh, abramos, digamos, la discusión para que podamos generar la mejora en la competitividad, por eso ahora está la reforma laboral y la reforma impositiva, que vos tenés un montón de impuestos súper
súper distorsivo para la exportación, retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos, que bueno, vos tenés ahí la mesa y te podés sentar y discutir, che, mirá, los ingresos brutos se generan en cascada, tiene un aumento, si tenés 5 etapas de producción, el 3%, un 15% del producto final, que después eso no lo podés deducir cuando haces la exportación. Bien, Claro. lo mismo débitos y créditos, y bueno, ni hablar retenciones, que te la ponen cuando sale el producto, la tenés que pagar. Entonces, yo creo que ahí está lo más importante y que te puede dar esa mejora en la competitividad que puedes buscar sin hacer la devaluación, pero bueno, viene ya más a la discusión de dentro del Estado. Y después, por otro lado, te iba a decir que, bueno, hay una cosa muy interesante que se está viendo, digamos, independientemente del tipo de cambio, que Argentina sigue teniendo eh, continuamente, digamos, superávit comercial de bienes. Bien, en septiembre tuvimos unos 900 millones de dólares de superávit comercial, a pesar de que ya las importaciones se te están anticipando. Bien, bueno, ya con un tipo de cambio más alto. Y bueno, vos estás teniendo este superávit comercial. Lo que sí se está viendo es que por la cuenta de servicios y pago de intereses, vos estarías teniendo un leve déficit de cuenta corriente, que bueno, el gobierno lo calcula en 1,5 punto del PBI. La cuestión es, ahora pasamos a otro esquema de discusión, ¿no? Si Argentina, digamos, puede mantener este déficit de cuenta corriente, ¿no? Y bueno, si querés de última te dejo para que vos hagas preguntas, ¿no? Pero es una cuestión, digamos, más de si Argentina tiene que volver al superávit de cuenta corriente, pues no tenía financiamiento externo a principios de los 2000, o un escenario de hoy en donde ese déficit de cuenta corriente sea bajo y te vengan capitales de afuera por inversión extranjera directa, y puedas hacer las inversiones necesarias para que el país crezca y esa deuda la puedas pagar con el propio crecimiento del país. Sí, tal cual. Y ya que de alguna manera lo mencionás, el tema del financiamiento externo, otra parte importante para lo que es mercado cambiario, te quería consultar sobre, bueno, las noticias recientes de la ayuda financiera que brindaría el Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué implica esto? ¿Qué interpretaciones hay que hacer? Y bueno, también el propio Trump declarando que esto también en alguna parte iba condicionado a un resultado favorable en las elecciones. Yo igual, y yo la escuché varias veces, digamos, a lo que fue ese discurso de Trump, y creo que él mucho se estaba refiriendo a 2027, independientemente de que él siempre hablaba de las elecciones de acá. En un momento él inclusive dice como que Milei tuvo unos 4 años fantásticos y demás. Yo creo que él siempre se refirió a Ah, 2027. Digamos, creo que esa es mi visión. Creo que Trump siempre se refirió a 2027 y bueno, y después el mismo Bessent o Caputo o Milei se le van a decir que el apoyo de Estados Unidos va a seguir dando en toda la administración Milei. Yo no creo que Estados Unidos, después de darte la mano, te la saque, digamos, por un malo resultado electoral. Yo creo que los fondos o la ayuda va a estar dada en estos 2 años. Y bueno, después se verá, digamos, dependiendo del resultado de las elecciones, porque acordémonos que no es solamente son dos partidos, sino que en el medio también tenés Provincias Unidas, que digamos se plantea como una tercera vía y digamos es una alternativa, digamos, pro mercado, también si se puede decir, con diferentes aristas, ¿bien? Pero yo creo que él dijo, lo que dijo Trump en su discurso es, si el hombre que va a estar hombre-mujer, ¿no? Creo que dijo The Man, si la persona que esté en 2027 no es es un comunista y claro, no le voy a dar yo claro, ayuda, sí, ¿se sí. entiende? Yo creo que un poco como que inclusive fue más allá, no fue tan taxativo, no dijo, si mi ley no está en 2027 no le doy plata, yo dijo, si el tipo que está, el tipo mujer, bien, Sí, sí. si la persona que está en 2027 no es afín, digamos, a una economía de mercado y no le vamos a dar plata. O sea, yo voy a apoyar a aquellas personas que realice las reformas para que Argentina crezca. Bien, yo creo que lo que quiso decir implícitamente fue eso. Bien, después, bueno, cada uno puede tomar la lectura que quiere. Sí, sí, no, no era algo estrictamente al porcentaje que resulte este domingo. Claro. Sí, 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 yo creo que no, yo creo que no. Bueno, obviamente en posibilidad, digamos, todos los resultados están, pero bueno, habrá que esperarlo, habrá que esperar uno. Uno puede decir, digamos, no me espero un resultado muy malo, pero bueno,
todo es posible. Así que uno no, menos con las encuestas electorales que No, ahora seguro, sí, sí. le vienen pifiando hace varios años, ¿no? Sí, totalmente incierto qué va a pasar el domingo hoy en día. Ujú. Bueno, Federico, para no robarte más tiempo, una última y bien breve sobre la macro en general, ¿no? De cómo ves Sí. este proceso de ordenamiento que ya de alguna manera fuiste describiendo. ¿Qué aspectos o puntos fuertes destacás hasta ahora y en qué otros puede quedar algo por hacer todavía o habría que ocuparse con más atención? Yo creo que los puntos más importantes y a resolver cuanto antes, es reforma laboral, digamos, para bajar el costo a las empresas, ¿bien? Para que puedan emplear, puedan generar trabajo. Esa es la única manera que tiene para crecer el país. Si no generas trabajo, al revés generas miseria, ¿no? Entonces, tenés que encontrar ese punto medio y decir, bueno, eh, hoy tenés el 40% digamos, del empleo es informal. ¿Cómo hacemos para que todos estos trabajadores, digamos, pasen a tener un empleo formal, con una cuenta bancaria, y ves cómo al mismo tiempo cómo le reducir los costos a las empresas y puedan emplear libremente, ¿no? Sin tanto problema, digamos, cuando esa relación se termina en un juicio laboral, ¿bien? Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es rediscutir, digamos, el sistema impositivo, que ojalá se haga, ¿bien? Por lo menos uno ve en los discursos, yo te decía, ¿no? De las fuerzas, de lo que es Libertad Avanza, más aliados, más Provincias Unidas, creo que hay un discurso que busca, digamos, discutir este tema, bien, que bueno, ya se habló muchas veces con diferentes pactos, con nación y provincias. Yo creo que eso es lo fundamental, bien, es decir, ningún país del mundo tiene este nivel de impuestos distorsivos que tenemos nosotros en Argentina. Entonces eso es algo, listo, dale, vos querés discutir competitividad, querés discutir tipo de cambio, Sí, bueno, primero ataca estos temas discutime urgentes, es lo primordial, sí. el tema impositivo, bien. O sea, yo creo que son esas dos cosas. Después, si hablamos más macro, eso son lo que vos podés hacer hoy. Después, si vamos a hablar más macro, bueno, yo creo que hoy la Argentina está teniendo ya un cambio estructural bien a nivel productivo. Si vos ves lo que es el cambio en lo que es el nivel de empleo registrado, vos estás teniendo que donde están creciendo son en aquellas provincias que son de sector ahora de energía, bien, o sea, Vaca Muerta, Neuquén y Río Negro, mientras la mayor caída, digamos, en los sectores de empleo registrado están siendo provincia de Buenos Aires, bien, que cuando habíamos hablado de la segunda pregunta, esto es sector manufacturero y construcción. Yo creo que acá, en parte, el gobierno tiene algo para ganar. ¿Qué es lo que es para ganar? Porque si vos ves los empleos que se perdieron, porque en parte cayeron lo del sector registrado y subieron lo del no registrado, bien, por eso hubo un cambio en los empleos, por eso no impactó tanto el desempleo, bien, es decir, hubo un cambio ahí. Pero yo creo que lo que tiene que ganar el gobierno ahora es en la parte de la construcción. ¿Por qué? Porque vos paraste la obra pública y ahora lo que le está pidiendo a las provincias es, bueno, digamos, dale, yo te doy apoyo, digamos, para discutir tema laboral y tema impositivo, que son necesarios, bien, dale, pero yo también tengo la obra pública parada hace 2 años, en mi provincia o más tiempo. La ruta destruida, sin infraestructura, sin nada, bueno, discutamos también esto. Entonces yo creo que ahí en parte tiene para ganar la economía lo que es la parte de construcción, ¿no? Porque se perdió mucho empleo, digamos, asociado a lo que es la obra pública. Entonces ahí yo creo que hay una parte para ganar, ¿bien? Y después, bueno, en la parte estructural que yo te comentaba, y en parte justamente también viene de si se mantiene este rumbo, es si la economía avala, digamos, este cambio estructural que vos ves a nivel de sectores, porque vos ahora vas a tener sectores ganadores, de por sí, porque es una estrategia que ya sobrepasa, digamos, a este gobierno, que fue incentivar, digamos, el sector petrolero y el minero, ¿bien? O sea, digamos, tengamos en cuenta que la secretaria de Minería, que había sido Flavia Rollón, digamos, sucedió, digamos, al gobierno anterior y se mantuvo hasta hace poco el gobierno actual. Es decir, son políticas, ¿bien?, que fomentaron el sector energético y minero. Y yo creo que entonces ya se está viendo que son los sectores que, es decir, vos por más que veas que cae el consumo, si vos lo ves el valor del EMAE, es decir, el valor de la producción mensual que reporta el INDEC todos los meses, por ejemplo, en agosto subió. Y subió principalmente, fue el sector financiero, que bueno, viene de
en términos anuales, viene de tener una crecida muy importante en lo que son los préstamos para la economía, pero también lo que es el sector minero y energético. Y yo creo que entonces lo que va a ser energía, minería, agro y sector de economía de conocimiento van a ser los sectores que le den más dinamismo y van a ser lo que hagan crecer la economía en el futuro. Y por otro lado vas a tener sectores que van a ser más rezagados, en este caso va a ser la industria, pero que la industria va a tener que reconvertirse y empezar a generar, a producir insumos o servicios, ¿bien? Para estos sectores que van a crecer. Entonces, en esa reconversión que vos tengas, hay que ver ahí si el Estado va a tener algún papel relevante, digamos, a ayudar a esta reconversión, a este entramado productivo para que sirva de apoyo, digamos, para estos principales factores de cambio futuro. Bien, bueno, la verdad que como siempre muy, muy completo y muy interesante el análisis que nos compartís. Así que bueno, no te robamos más tiempo y te agradecemos muchísimo que te sumes a participar de este espacio con nosotros otra vez. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, y gracias por de nuevo la invitación. Y bueno, cuando quieran estamos de nuevo, ya con los resultados del día lunes. Bueno, Federico, estamos al habla. Buen fin de semana. Muy buen Así fin de se nos semana, nos vemos. iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti.